El acta de la sesión número 6 se da por aprobada. El acta de la sesión número 7 queda a disposición de las y los señores diputados. El secretario dará lectura de la cuenta anterior. Por favor, secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Oficio de la señora Patricia Quintar, directora subrogante del Servicio de Salud de Iquique, a través del cual responde oficio de la Comisión e informa de todas las acciones y estrategias que el Servicio de Salud ha debido implementar en el marco de la gran crisis migratoria desde el año 2020. Eso está la cuenta, señor presidente. Perfecto. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Nada. ¿Puntos varios? Fue enviado al WhatsApp. Perfecto. Entonces, la orden del día, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor Cristian García Castillo, ex secretario regional ministerial de Hacienda en la región de Magallanes, a fin de realizar una evaluación en conjunto de los instrumentos de fomento de la región de Magallanes y la Antártica chilena. ¿Está conectado? Bien, damos la bienvenida y saludamos a entonces don Cristian García Castillo. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Fuerte y claro. Buenas tardes. Bueno, a su disposición, señores diputados, y gusto saludarlo nuevamente, Vlado. Hemos estado en otras sesiones en mi carácter anterior de Seremi de Hacienda entre el 2014 y el 2018, Seremi de Hacienda de la región de Magallanes. Ahora yo estoy de administrador regional del Gobierno Regional de Magallanes, pero en mi expertise yo he estado trabajando siempre en materia de leyes de excepción tributaria y aduanera, sobre todo para lo que significa la zona extrema. Y a mi haber tengo dos publicaciones, dos libros referentes al tema, uno sobre la ley Navarino y otro sobre la ley Austral, así que acá estamos disponibles para todas las consultas que me quieran realizar. Cristian, no sé si me escucha. Teníamos entendido que usted iba a exponer el tema y después surgen las consultas de acá de los diputados presentes y los que están en forma telemática. Por lo tanto, somos todo oído. Miren, yo quiero contar primero que todo una experiencia que tuvimos entre el 2014 y el 2018, que en aquella oportunidad se trató de revisar, como muchas otras veces anteriores, las leyes de excepción tributaria y aduanera que favorecen en particular al territorio de Magallanes, de la región de Magallanes, pero que también afectaban a otras zonas, así que igual el análisis creo que es pertinente. En aquella oportunidad se habían tomado antecedentes de varios estudios previos, del Banco Mundial en el año 2006, del BID en el año 2009, y todos esos estudios efectuaban recomendaciones respecto a la necesidad de perfeccionar estos instrumentos. ¿Y esto por qué? Porque son casi todos de larga data. La zona franca es del año 74, 75, la zona franca, el 889 también. Pero todos estos instrumentos de alguna u otra manera se han ido perpetuando en el tiempo a través de las mismas leyes o de otras. Y lo que el Banco Mundial y el BID recomendaron en aquella ocasión, en su respectivo estudio, es que se hagan adecuaciones a estas leyes, pensando en la realidad y pensando también en el futuro. Y esos dos estudios hicieron también una cuantificación numérica de lo que significaban estos beneficios. Con posterioridad, en el año 2014, como lo señalaba yo, la región de Magallanes emprendió una tarea de revisar estos instrumentos especiales. Y en esa ocasión también se cuantificó cuánto era el costo fiscal, por lo menos para la región de Magallanes, y la cifra que se tuvo en aquella oportunidad, considerando datos del año 2013, era que el costo fiscal de estos instrumentos era de 126.000 millones de pesos aproximadamente, entre exenciones de IVA, exención de impuesto a la renta y bonificaciones que se pagaban. Para dejar un poco claro cuáles son estos instrumentos, estamos hablando de la zona franca, de la ley Navarino, de la ley Tierra del Fuego, de la bonificación a la mano de obra, del DFL15 y de la ley Austral. Son esos 6 instrumentos los que regían o los que rigen en Magallanes todavía. Esos 126.000 millones de pesos representaban más o menos el equivalente al presupuesto de obras públicas y de vivienda juntos, de lo que se hace en la región. Por lo tanto,
por lejos era la política pública que más plata invertía en la zona. A partir de entonces esta cuantificación y a partir de las recomendaciones, insisto, de estos dos organismos internacionales, aquí se hizo un trabajo de conversar con la ciudadanía para recoger propuestas de perfeccionamiento de estos instrumentos. Y se trabajó con 5 estamentos, con los trabajadores, agrupados a través de sus diversos sindicatos y de la CUT, con los empresarios, a través de los diversos gremios, digamos, asociaciones gremiales, con los vecinos o con las organizaciones sociales, a través de organizaciones de juntas de vecinos, de grupos de adultos mayores, etcétera, con los académicos, a través del trabajo principalmente de la universidad, y con el sector político, a través básicamente del trabajo con municipios y con partidos políticos propiamente tal. Y en aquella oportunidad se logró determinar cuáles debiesen ser las orientaciones que debiesen tener estos instrumentos, y todo esto consta en documentos que se enviaron en su oportunidad entre el año 2016 y el 2018 al Ministerio de Hacienda, pero lamentablemente, como los tiempos políticos a veces no alcanzan con el trabajo que se hace académico, esto quedó, la verdad, que archivado. Y nosotros logramos presentar en su oportunidad un borrador, una propuesta de cuáles debiese ser el articulado, inclusive, de estos instrumentos, pero eso está hoy día en manos del Ministerio de Hacienda, y hoy día ese trabajo fue retomado, por lo menos así ocurrió acá a través de una visita que hizo la actual subsecretaria de Hacienda con ocasión de la reforma tributaria. Básicamente las recomendaciones que se han hecho es que estos instrumentos en realidad tienen que estar un poco más territorializados y focalizados hacia cuál sector se quiere favorecer. Lo segundo es que estos instrumentos debiesen dar cierta certeza jurídica, en el sentido que el estatuto especial debiese ser permanente, porque siempre hay discusiones respecto del aplazamiento de la norma, pero el uso de esos beneficios debiese ser temporal para el usuario. Me explico. El instrumento debiese no tener fecha de expiración, pero la posibilidad de usar los subsidios, las bonificaciones, las exenciones para cada empresa debiese tener un tiempo acotado, y ese tiempo acotado se estableció en 5 años. ¿Y esto por qué? Porque no tiene sentido subsidiar eternamente a una empresa que por sí no es rentable, sino que lo que se busca es tratar de ayudar a que el emprendimiento surja, pero una vez que el emprendimiento es maduro, debiese por sí mismo ser rentable y competir en igualdad de condiciones que el resto de las empresas. Lo tercero es que este instrumento debe estar agrupado o enfocado más bien a la pequeña empresa, porque la gran empresa tiene espalda suficiente y capital suficiente como para poder solventar sus gastos de instalación, su contratación de mano de obra, etc. Y además este instrumento debe estar enfocado más bien a la inversión y no tanto a bonificar ventas o contratación de trabajadores o cosas, o más bien cosas que en realidad lo que están haciendo acá es subsidiar una suerte de operación. En realidad este instrumento o estos instrumentos deben estar enfocados fuertemente a motivar a invertir. Y esa inversión puede tener varias formas, no solamente en activos fijos, sino que quizás en investigación, en fórmula, en patente, etc. Y por último, la mayoría de estos instrumentos están enfocados básicamente a la producción de bienes, pero no a la prestación de servicios. Y ahí lo que se buscaba principalmente con la zona franca es que tenga una suerte de apertura hacia la prestación de servicios. Eso es básicamente lo que les puedo resumir en cuanto a todas estas normas, pero la mayoría de ellas están enfocadas a la exención del impuesto, de impuesto a la renta, a la exención de IVA, pero también hay algunas que pagan bonificaciones, y esas son las que quizás han tenido el mayor cuestionamiento, porque es una bonificación a la venta muchas veces. Entonces, realmente eso no tiene relación con la contratación de mano de obra o con la generación de empleo en este caso, ¿cierto?, o con la erradicación de inversiones. Insisto, los instrumentos de los que estoy hablando son la zona franca, la bonificación de la mano de obra, el DFL15 y una suerte de bonificación en las inversiones de pequeños contribuyentes, la ley austral, que es un crédito tributario por inversiones, y las leyes Navarino y Tierra del Fuego, que solo favorecen a esta región, y en realidad una porción de esta región, porque son básicamente las provincias de Tierra del Fuego y la provincia antártica. Perdón que haya sido tan sucinto, pero en realidad a mí me gustaría estar discutiendo un poco más las consultas, y yo entiendo además que varios de los parlamentarios son de regiones, entonces también conocen los instrumentos, así que no tiene mucho sentido que les explique cómo funcionan las exenciones. Un detalle solamente, y es que estos estatutos especiales, muchos de ellos eran manejados por el intendente.
cargo que desapareció. Y el continuador del intendente es el delegado regional, pero también el gobernador regional. En el caso de la ley Navarino y la ley Tierra del Fuego, el acceso a estos estatutos especiales, que se le entrega una serie de bonificaciones y extensiones a las empresas, ese acceso lo entregaba el intendente a través de una resolución. Y también el intendente tenía que revisar que en forma posterior las empresas mantuvieran cumpliendo los requisitos sobre los cuales se les concedió este permiso. Cuando el cargo de intendente desapareció, la delegada regional se atribuyó esa potestad, pero en realidad nosotros como gobierno regional iniciamos una contienda de competencia en la Contraloría, que es un procedimiento especial donde no se trata de buscar un dictamen de interpretación de la norma, sino que se trata de resolver a cuál de las dos autoridades nacionales o regionales le corresponde ejercer una determinada competencia. Por eso se llama contienda de competencia. Y la Contraloría resolvió que le corresponde al gobernador regional conocer y seguir aplicando estos estatutos especiales, por lo menos lo que significa ley Navarino y ley Tierra del Fuego. Esto quiere decir de que los actos que se dictaron desde el 2021 en adelante por la delegada son nulos, tienen nulidad de derecho público. ¿No? Ella no era competente para resolverlo. Por lo tanto, hoy día hay dos estatutos que claramente le corresponden al gobernador o al gobierno regional resolverlos, que son la ley Navarino y la ley Tierra del Fuego. Con el DFL 15, lo que resolvió la Contraloría es que eso le corresponde al delegado. Por lo tanto, ese estatuto está en manos del delegado. Y en el caso de la zona franca de Punta Arenas, por una norma especial que está en la ley de zona franca, el delegado es quien entrega la concesión de la zona franca de Punta Arenas, y en el caso de Iquique es el ministro de Hacienda. Entonces, las dos zonas francas que funcionan, a pesar de que comparten la misma legislación, para su operatoria tienen normas un poco distintas. En Iquique, la zona franca de Iquique la explota una empresa pública, que es la SOFRI, Sociedad Anónima, pero la contraparte del Estado es el ministro de Hacienda. En cambio, en Punta Arenas, la zona franca la explota una empresa privada y su contraparte es, en este caso, el delegado. Lo que estamos tratando nosotros como gobierno regional es que esa competencia quede radicada en el gobernador regional y no en el delegado, por razones de que se trata de normas de ordenamiento territorial y de fomento productivo, sobre todo. Eso es lo que le puedo comentar, señor presidente. Perfecto, gracias. ¿Ahora alguna consulta? ¿Alguna consulta? Diputada. Ahí sí. Muchas gracias. Encienda, por favor. ¿No? Ahí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer la exposición de Cristian García, muy clara. Quisiera aprovechar su expertise y hacerle algunas preguntas sobre cuando se refiere que el del diagnóstico, el primer eje era la territorialización. A ver si nos puede ayudar un poquito más. ¿A qué se refiere con ese eje del diagnóstico y en qué se traduciría? Claro, mira, diputada, lo que pasa es que siempre ha habido instrumentos que no pareciera tener una lógica de a qué se quiere favorecer, a qué territorio. O sea, se habla de la zona extrema y generalmente, si es que esto está entregado así a toda la zona, lo que las empresas van a hacer es radicarse en la comuna que tenga más población, por una cuestión natural, por cuestiones de empleo, por cuestiones de prestación de servicios, etcétera. Y lo que justamente se busca es tratar de poblar el territorio, por lo tanto, debiese estar enfocado este instrumento a aquellas zonas que tienen menos población. Y por eso la idea de diferenciar. No puede tener los mismos incentivos una provincia que está conectada territorialmente con otra que a lo mejor es isla, o que sus características geográficas le hacen más difícil el acceso, o que tiene población también menor. Entonces, cuando uno habla de territorialización, debiesen haber, en el caso de Magallanes, más incentivos para otras comunas que no sean Punta Arenas, porque Punta Arenas concentra el 85% de la población. Entonces, debiesen haber algún instrumento especial para la provincia de Última Esperanza, pensando quizá que su vocación es el turismo, armonizar los instrumentos que son bastante confusos en Tierra del Fuego, donde conviven la ley Navarino y la ley Tierra del Fuego, y que a pesar de que son muy parecidos, genera muchas veces confusión entre los usuarios. A eso se refería el concepto de territorializar. Y en el caso, me imagino yo también hay una cuestión que ocurrió también con Aysén.
Aysén tiene la posibilidad de tener zona franca, de hecho tiene un recinto franco, y ellos en su oportunidad, lo que pasa es que el recinto franco no está entregado a un tercero para que lo explote, no está entregado en concesión. Pero ellos en su oportunidad decidieron no hacer la zona franca en Coyhaique, sino en Aysén, justamente por razones de territorialidad, de tratar de favorecer una comuna que esté menos poblada para generar desarrollo ahí. A eso se refiere con el tema de la territorialización. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, también por su intermedio. Preguntarle si hay alguna imposibilidad legal o jurídica de limitar estas bonificaciones por el periodo de bonificación. A mí me parece de toda sensatez que efectivamente si busca dar un empujoncito a la inversión, no se mantenga durante el tiempo y establecer un plazo en que sea adecuado. Pero hoy día me imagino que hay muchas empresas que se han acogido a estas leyes y las mantienen por mucho tiempo. Quería saber si en su opinión hay alguna imposibilidad de hoy día establecer ese límite o es posible modificarlo. Muchas gracias. Existen, sí. Presidente, si me permite, existen 3 bonificaciones. Una es la bonificación a la mano de obra, que... Presidente. Sí, perdón, ¿quién está interviniendo? Diputado Maya. Cristian, ¿le parece que le demos la palabra al diputado que está solicitando? Vamos a ver si hay más consultas y al final usted la responde todas, por favor. Ni un problema. Diputado. Presidente, no, disculpe, que solo era que estaba teniendo problemas con mi conexión, cámara y micrófono, por eso apagué el video, disculpe. Ya, pero no hay problema. ¿Hacer alguna consulta? No, presidente, paso. Perfecto. Diputada. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a don Cristian, agradecerle su clara exposición y hacer la consulta. Yo soy diputada de la región de Aysén y en algún momento usted lo conocí en un consejo regional cuando era consejera, justamente exponiendo respecto a la zona franca de la región de Aysén. Y ahí quiero hacer la pregunta respecto a la zona franca, que cuál es su opinión respecto a la instalación de una zona franca en la región de Aysén, y también vincularlo con lo que recientemente señaló de la territorialidad, porque la verdad es que sin duda nosotros siempre todos hemos exigido descentralización respecto de las regiones, respecto al nivel central, pero también queremos descentralización dentro de la región. Pero sin duda también podemos tener muy buenas intenciones, pero también es muy difícil llevar a cabo, a la práctica, que estos instrumentos se territorialicen justamente por las características especiales que tienen nuestras regiones. Las localidades están muy lejos de la zona central, que es la capital regional, hay pocos habitantes, poca conectividad. Todo eso dificulta sin duda la inversión en esas localidades más alejadas. Y eso también tiene que ver, don Cristian, respecto a, y ahí un poco tal vez conversarlo, más que corregirle, sino que conversar eso, porque a mí me parece que también creo que fue un error. La zona franca instalada entre Puerto Chacabuco y Aysén no tuvo que ver con un sentido de territorialidad para descentralizar un poco la región. Fue justamente porque el movimiento social prácticamente nace, surge y se desarrolla principalmente en la comuna de Aysén. Y los ayseninos son muy de territorio. Entonces ellos exigieron justamente que esta zona franca se instale entre Chacabuco y Puerto Aysén. Hoy día se ha comprado el terreno, ya está adquirido el terreno y sin duda yo creo que es una de las principales también dificultades que pudiese tener la instalación en un lugar en donde poca gente va a tener acceso a ella, o con los costos que significa ir hasta un lugar que es mucho más alejado de la capital regional, que concentra la gran cantidad de la población. Entonces, ese es un comentario, pero además me gustaría saber, don Cristian, cuál es la opinión que tiene usted respecto a la zona franca y por qué se ha demorado tanto. Gracias, diputada Rafael. Ofrezco la palabra. ¿Hay más consultas? Diputado Borges. Gracias, presidente, y por su intermedio, bueno, felicitar a don Cristian y consultarle también desde el punto de vista de
La provincia de Chiloé, yo igual que mis colegas, tenemos la misma impresión en que la zona franca debería ser no solamente pensando en infraestructura o tener un sitio para instalar ahí, ¿no es cierto?, una infraestructura, como dije, sino que más que nada lo que se pretende en Chiloé es que este territorio sea tratado de distintas formas, con una potencialidad desde el punto de vista de la pesca, de la agricultura, del turismo, que particularmente Chiloé, ¿no es cierto?, está mirando hacia el futuro en eso. Y es por eso que nosotros, mire, estimado Cristian, nosotros ya tenemos mall allá en Chiloé, y eso también de una u otra forma hace que este tema de infraestructura, que lo que se piensa como zona franca, no sea solamente de esa mirada. Lo que pretendemos es que, vuelvo a insistir, el territorio de Chiloé sea mirado económicamente y socialmente de una manera distinta. Y es por eso que si usted tiene la expertise en eso y esperar a que compremos un sitio o invirtamos en infraestructura, lo que pretendemos especialmente en Chiloé es que haya más temas sociales, ambientales y económicos para que esa isla sea sustentable en el tiempo. Eso sería, don Cristian. Gracias, presidente. Gracias. Diputada Moralta, ¿alguna otra consulta? Sí. Está esperando la respuesta. Yo le voy a hacer una consulta también para que nos responda. Don Cristian, a ver, usted informó que la administración y quien tiene las atribuciones entre la zona franca de Punta Arenas y Arica y otros, está un poco en la nebulosa. Algunos dicen o se atribuyen al delegado presidencial o delegada y otro al gobernador. Hay una agrupación de gobernadores que se constituyó hace poco. ¿Usted tiene conocimiento cuál es la opinión o cuál es la finalidad o qué van a hacer para tener ellos, me refiero a los gobernadores, la tuición y el mandato de administrar, entregar y ver los recursos de la zona franca? Gracias, Cristian, esperamos la respuesta. Perfecto. ¿Contesto entonces? Sí, por favor. Bueno, voy a partir con la primera pregunta que me hicieron respecto de las bonificaciones. Y claro, efectivamente hay un dato interesante ahí a considerar. Hay 3 bonificaciones que se pagan, me refería yo. Una es la famosa bonificación a la mano de obra, que originalmente estaba contenida en el decreto ley 889, pero hoy día está regulado en la ley 19.853. Esa bonificación tiene vigencia hasta el año 2035 y esa bonificación y ese plazo se prorrogó recientemente a través de la publicación de la ley 21.210, que fue la reforma tributaria del presidente Piñera publicada en el año 2020. ¿Ya? Esa bonificación lo que hace básicamente es pagar un subsidio por los trabajadores contratados a los empleadores. ¿Ya? Y tiene un monto bien acotado, son más o menos 39.000 pesos por trabajador. Y muchos de los estudios que se han sugerido respecto de esa bonificación en particular apuntan, son en realidad estudios que tienen inspiraciones distintas, pero algunos inspiran a traspasar esa bonificación a la remuneración del trabajador. Otros, por el contrario, sostienen que esa bonificación en realidad, o esos recursos, debiesen emplearse en capacitar y dotar a la mano de obra de mejores habilidades para que tengan mejores remuneraciones por efecto de su expertise. Y por último, hay algunos que abogan derechamente por eliminarla simplemente y traspasar esos montos a las universidades. Esas son más o menos las 3 tendencias que uno ha escuchado. Y por supuesto, hay quienes dicen que la bonificación se tiene que mantener, ¿eh? Pero no hay impedimento en hacer cambios respecto a esa bonificación porque simplemente está contenida en la ley, por lo tanto, cualquier modificación legal se pudiese propiciar y una ley deroga a otra ley. La segunda bonificación es el DFN 15, que es un fondo de inversión y reinversión, y que en realidad es un fondo, por lo tanto es una bonificación que tiene un límite en cuanto a los postulantes que pueden acceder a ella. Esta bonificación también termina el 2035, también se modificó su plazo a través de la ley de modernización tributaria y, como decía yo, es un fondo, por lo tanto el monto está acotado.
Y esta sí que apunta a pequeños inversionistas, y esta es una bonificación bastante valorada porque efectivamente apunta a la compra de activos fijos y a inversionistas más chiquititos, con ventas de hasta 40.000 UF, que son como 600 y tantos millones de pesos de venta al año. Pero el problema es que como el monto es tan acotado, hay que hacer un concurso y muchas veces empresas que cumplen con los requisitos legales no acceden a ella porque quedan en la lista de espera. Ahora, la desventaja que esta bonificación tiene es que hay algunos clientes habituales, es decir, hay empresas que todos los años postulan, o empresarios que tienen varias empresas pequeñas y que todos los años postulan a través de sus diversas empresas. Por lo tanto, ahí hay una suerte de captura por algunos sectores y lo que se pretendería ahí, o las recomendaciones que uno ha escuchado, es que esta bonificación, siendo muy buena, su monto debiese incrementarse, el volumen de empresas que pueden acceder también debiese incrementarse, me refiero al monto de tope de empresas en cuanto a las ventas, pero el detalle está en que debiese limitarse la cantidad de veces que estas empresas pueden postular. O sea, no es posible que todos los años las mismas empresas estén postulando, sino que existiese una renovación, ¿ya? Ahí tampoco hay impedimento en modificaciones porque también está contenida en una ley, ¿ya? Y se puede cambiar perfectamente. Pero yo entiendo la pregunta a la que iba la diputada Morales, y tiene que ver con la tercera bonificación que se paga, que es la bonificación de la ley Navarino y que se bonifican las ventas. Se bonifica un 20% de las ventas. El problema de la ley Navarino es que la ley Navarino y la ley Tierra del Fuego, las dos, tienen una suerte de contrato ley. Esto significa que las resoluciones que los intendentes en su oportunidad entregaron para que las empresas se instalen con estos beneficios, y en la medida que estas empresas cumplían con los requisitos legales, son un contrato ley, aunque nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico no reconoce los contratos leyes, la doctrina sí los reconoce y la jurisprudencia también. Y este contrato ley significa que no importa las modificaciones legales que se hagan a la norma, la empresa que mantiene esta resolución aprobatoria de instalación, para esa empresa los beneficios son inalterables, lo que significa que tiene una suerte de contrato de invariabilidad de franquicias. No es un contrato de invariabilidad tributaria, es simplemente un contrato de invariabilidad de franquicia. Lo que significa que para esas empresas las franquicias no van a cambiar hasta el plazo que su ley estaba originalmente contenida en la resolución. Esta ley Navarino vence el 2035, por lo tanto, todas las empresas que tengan una resolución vigente, los beneficios de ellas van a mantenerse inalterables hasta el 2035, aunque se derogue incluso la ley Navarino. Y, por ejemplo, aunque se derogue esta bonificación, esas empresas van a continuar cobrándola porque tienen, insisto, esta resolución que tiene una suerte de carácter de contrato de invariabilidad de franquicia. Así lo establece la norma. Y al respecto ya hay jurisprudencia, porque tengo que señalar que entre el año 2014 y 2018 también, que me tocó a mí ser seremi de Hacienda y al que hoy es gobernador le tocó ser intendente en su momento, nosotros fiscalizamos las empresas que estaban acogidas a la ley Navarino y habían alrededor de 200, pero caducamos los contratos de 150 empresas, justamente porque no estaban cumpliendo con los requisitos, ¿ya? Y ahí hubo una larga disputa judicial en algunos casos que inclusive se llevó al Tribunal Constitucional y quedó establecido claramente que sí se pueden caducar los contratos, pero cuando han dejado de cumplir sus condiciones. Pero los que mantienen la explotación y la operación acogida a los beneficios y cumpliendo la resolución que el intendente les otorgó, van a mantener sus beneficios inalterables hasta el 2035. Eso respecto a las bonificaciones. Por lo tanto, ¿se pueden modificar? Se pueden modificar con la única prevención que en el caso de la ley Navarino hay un contrato de invariabilidad de franquicia. Por lo tanto, esas empresas van a tener sus beneficios inalterables. Lo que sí se puede hacer es que las empresas puedan optar por mantener sus beneficios inalterables o por renunciar a ello y cambiarse a una suerte de nuevo estatuto tributario y aduanero, en la medida que a ellos les convenga. Respecto de la zona franca de Aysén, claro, varias cosas. Efectivamente, la petición de la zona franca de Aysén nace por el movimiento social de Aysén. Pero ahí también se pedían varias cosas en ese movimiento social que en realidad la zona franca no soluciona. Por ejemplo, se pedía la rebaja en el precio de los combustibles. Y la zona franca por sí esto no lo soluciona, ¿ya?
Ahora, la razón de por qué efectivamente se instaló en Aysén, claro, tiene un poco lo que la diputada mencionó, pero también ahí yo quería hacer el punto de que ahí había un ejemplo de emplazamiento más bien territorial donde se hizo esta distinción. El punto está en que hay que buscar cuál es la vocación que quiere esa zona franca. ¿Y esto por qué? La zona franca de Iquique, por ejemplo, su vocación no es ser un centro comercial para el público de Iquique. Su gran actividad está dada básicamente por el almacenaje que hace para mercancías extranjeras. Bolivia, Perú, en otra época Paraguay, Panamá, ¿cierto? Básicamente un gran centro de almacenaje para mercancías extranjeras, pero para toda la región, para toda Latinoamérica en realidad, para todo Sudamérica. En cambio, la zona franca de Punta Arenas, su vocación básicamente ha consistido en abastecer la demanda de productos locales y de ciertos residentes de territorios colindantes. Por lo tanto, es un gran centro comercial para el público, un centro de venta final, donde ese público no solamente es de Punta Arenas, sino también de la región de Aysén, pero también de las provincias argentinas, de Tierra del Fuego Argentina, de Chubut y también bueno, creo que hasta Neuquén inclusive viene gente a comprar la zona franca de Punta Arenas. Por lo tanto, hay un gran mercado que compra el producto final, ¿cierto?, en Punta Arenas, pero esa es una zona franca más de consumo. Aysén, claro, la pregunta es si la zona franca Aysén se instala en Aysén. Claramente su vocación no es ser una zona franca de consumo, porque no hay mucho público. Tendría que estar enfocado efectivamente a algo que esté más relacionado con la actividad que Aysén realiza, con la cuestión industrial, justamente para facilitar y para adelantar la explotación y las inversiones en ese sector industrial. Tampoco podríamos pensar en un gran centro de almacenaje internacional porque por la conectividad igual Aysén no tiene el privilegio que tiene Iquique de estar más cerca de otras naciones, o de inclusive Punta Arenas, que está más cerca por último de Argentina por la conexión territorial. Entonces, hay que buscar en realidad cuál es el enfoque que Aysén quiere dar a su zona franca. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la zona franca de Aysén? Bueno, esta ley que permite tener zona franca de Aysén es del año 2013, es la ley 20.655. Y en esa ley, el artículo 7º de esa ley creó una ley que permite la instalación de zonas francas en regiones geográficamente aisladas. Aysén cumplió todos los trámites para demostrar que es zona geográficamente aislada a través de informes del MOB y del mismo Ministerio de Hacienda. Luego de eso, en el periodo 2014-2018, cuando yo fui Seremi de Hacienda, participamos en la compra del terreno para instalar el recinto. Y también preparamos las bases de licitación para efectuar la entrega de ese terreno a una concesionaria que la explote. Pero por alguna razón, esa base la preparamos junto con la Intendencia de Aysén. Pero la verdad que esas bases fueron entregadas al Ministerio de Hacienda, porque es la otra parte que tiene que resolver esto, y el Ministerio de Hacienda estaba a la espera de un estudio del Banco Mundial sobre la zona franca de Iquique y de Punta Arenas, estudio que se publicó en marzo del 2018. Por lo tanto, de marzo del 2018 en realidad en adelante no se ha querido avanzar por falta de voluntad política. Pero un borrador de una propuesta de bases de licitación de la zona franca fue preparada por la Intendencia de Aysén, y lo que falta es que resuelva el Ministerio de Hacienda si quiere continuar con esas bases, dado que ya se publicó el famoso estudio del Banco Mundial que se estaba esperando, o si se va a hacer unas nuevas bases, o qué. Pero en realidad el resorte hoy día está, ya que la intendente desapareció, en la delegada. La consulta que me hacen sobre Chiloé y la idea de tener alguna zona franca, miren, Chile ha tenido una particular forma de entender cómo funciona la zona franca. Voy a poner el caso de Uruguay. Uruguay tiene 16 zonas francas y es un país de no más de entre 3 y 4 millones de habitantes, pero tienen 16 zonas francas. Colombia tiene alrededor de 300 zonas francas. Y así cuando uno ve la realidad de otros países, tienen múltiples zonas francas. Chile extrañamente tiene solo 2. Pero en realidad son 2 megas zonas francas porque no han hecho distinción entre las actividades que van a favorecer. Y también la zona franca de Uruguay, por ejemplo, no tiene la lógica nuestra de tener un mega recinto. A veces es simplemente un edificio que se entrega para que en ese edificio funcione una suerte de zona franca y enfocada a un tipo de actividad.
Por ejemplo, estas plataformas digitales de Despegar o Mercado Libre están hechas en Zona Franca de Uruguay, en una de las zonas francas de Uruguay. ¿Ya? Y lo que nosotros como país, como Chile, hemos seguido es tener básicamente una zona franca enfocada a la industria, al comercio, al almacenaje, pero pensada en mercancías. Y de ahí que tenemos una zona franca bastante obsoleta en cuanto a las recomendaciones que el mismo Banco Mundial ha efectuado. Hoy día el concepto que se habla en economía es de zona económica especial. Ya no la zona franca con un recinto, sino zona económica especial. Y por eso lo que se plantea para Chiloé no es raro. Lo que uno pudiese hacer es tratar de no tener un recinto delimitado, un perímetro, sino que en una área geográfica como una provincia, que pudiese ser perfectamente el caso de Chiloé, se privilegie una determinada industria. Y cuando hablo de industria no me estoy refiriendo a la industria con chimenea, sino que a una actividad productiva o de prestación de servicios. Quizá, no sé, a Chiloé a lo mejor le interesa el turismo, por decir algo. Y permitir que en toda la provincia de Chiloé funcionen empresas turísticas acogidas a un estatuto especial. La ley Navarino tiene una suerte de zona económica especial, tiene una suerte de similitud al concepto que el Banco Mundial maneja respecto a zona económica especial, porque es un territorio, esto es una provincia, que está favorecida, pero donde no hay un recinto especial, no hay un recinto franco, sino que las empresas presentan un proyecto de inversión, se acogen y se instalan. Ahora, claro, esto hay que acotarlo a una cantidad de actividades. Puede ser el turismo, insisto, pero cada empresa debiese presentar su proyecto de inversión ante alguna autoridad, comprometer inversión, comprometer mano de obra y a cambio de eso entregarle la explotación por una cantidad de años limitada de una franquicia, una exención de impuestos, que puede ser 30 años, no sé, ahí habrá que discutirlo, y que efectivamente se puede instalar, por ejemplo, un gran resort en Chiloé con piscina, con restaurante, con habitaciones, etcétera, por decir algo, ¿ya? O quizás pensando, no sé, en la industria de servicios para la pesca, a lo mejor que se instale una empresa que, no sé, repare embarcaciones o redes de pesca, o no tengo idea, pero pensar en algo así. Pero lo que no puede ocurrir es que tratemos de pensar solo en el territorio y dejar las exenciones porque sí, sin considerar cuál es la actividad que queremos privilegiar y sin considerar que las exenciones deben entregarse a cambio de algo. Y ese algo debiese ser inversión, mano de obra, ¿cierto? Alguna actividad que uno conozca, pero no la exención a cambio de nada, porque muchas veces con la ley Navarino lo que ha ocurrido es que no existe un monto mínimo de inversión exigido, o en la misma zona franca. Basta con instalarse en el recinto franco, y es más, hay empresas que ni siquiera se instalan, que simplemente celebran contratos de depósito público, lo que quiere decir que sus mercancías pasan por ahí, pero ellos no tienen una instalación física real. Creo que he contestado todo. Y me falta contestar la del presidente respecto a esta contienda entre el delegado y el gobernador. Mira, la verdad que existiendo también asociación de gobernadores, lo que pasa es que Magallanes tiene más conocimiento por su misma experiencia respecto de estas leyes de excepción. ¿Y esto por qué? Porque en Iquique la zona franca depende siempre del ministro de Hacienda, nunca el intendente ha tenido injerencia en la zona franca de Iquique. Respecto de Arica, tampoco el intendente nunca ha tenido injerencia en nada. En Aysén, salvo la última experiencia de tratar de entregar esta concesión, no hay más. Pero en el caso de Punta Arenas, el precio que paga el concesionario de la zona franca de Punta Arenas por explotar el recinto va en beneficio del gobierno regional de Magallanes para el financiamiento de obras de desarrollo. En el caso de Iquique, el precio que paga el concesionario va a los municipios. Y en el caso de Aysén también se eligió la fórmula que vaya a los municipios, no al gobierno regional. Entonces, pareciera que no hay interés claro de los gobernadores regionales porque o no logran captar recursos porque el precio de la concesión no es para ellos, o porque también no han orientado su programa de gobierno, o no han entendido, o no han querido derechamente estar administrando esto. El gobierno regional de Magallanes, particularmente el gobernador Jorge Fliege, en su programa de gobierno tiene la intención de administrar estos estatutos especiales. Y de hecho, cuando se habla aquí de descentralización y de todo este proceso de transferencia de competencias, él siempre ha dicho que quiere que le transfieran solo 2 competencias,
nada más, dos. Una, la administración real del territorio, porque aquí estamos llenos de parques nacionales que lo administra CONAF y no el gobierno regional. Y dos, la administración de los estatutos tributarios y aduaneros especiales. Pero en esto de la administración de los estatutos aduaneros tributarios especiales, ya ganamos una contienda de competencia donde nos dicen que la ley Navarino y la ley Tierra del Fuego es del gobernador. Nos falta ahora lograr que el DFL 15 sea transferido esa competencia al gobernador, porque la Contraloría resolvió que es del delegado, y nos falta también que nos transfieran la explotación de la zona franca de Punta Arenas, porque esa competencia también es del delegado, ¿ya? Y quizás incursionar en otras cosas más, como por ejemplo la ley austral, donde la ley austral, el inversionista puede hacer una consulta previa al Servicio de Impuesto Interno para saber si su proyecto cumple con los requisitos de la ley austral, y la Dirección Regional del Servicio de Impuesto Interno le entrega una resolución. Nosotros quisiéramos que esa competencia de entregar esa resolución y de evaluar si ese proyecto cumple con los requisitos legales, también sea entregada al gobierno regional, como ocurre con la ley Navarino y con la ley Tierra del Fuego. Sin perjuicio que Impuesto Interno es que tiene que fiscalizar después, o la aduana, ¿cierto? Inclusive la tesorería paga la bonificación. Entonces, cuando uno habla de la administración del estatuto especial, no significa hacer todo, sino que la administración del estatuto significa entregar el acceso a la franquicia, fiscalizar que las empresas cumplan con los requisitos para mantenerse en el régimen de franquicia, pero el respectivo uso de cada franquicia le corresponde al servicio competente, Impuesto Interno, la aduana o la tesorería. Creo que ahí he abordado todas las preguntas, salvo que se me haya faltado alguna, pero básicamente ahí está. Y bueno, yo insisto, muchas veces Magallanes ha tenido mayor expertise en el manejo de estas leyes porque siempre han estado en manos del intendente, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras regiones que están más administradas centralizadamente. Perfecto. A don Cristian García Castillo, esta exposición. No sé si hay más consultas, estimados colegas. No hay más. Agradezco una vez más su presentación con la claridad y respuesta que nos hizo a cada uno de los intervinientes. Contarle, estimados colegas diputados, que hoy día tuve el honor de poder aportar al cambio de ministría por la nueva Constitución. El audio de la diputada. ¿No? Ya. Como les comentaba, hoy día tuve el honor de presidir esta comisión, ya que el presidente titular, don Vlado Mirosevic, acompaña al presidente de la República, don Gabriel Boric, en su gira a Canadá y Estados Unidos. Repito, para mí es un tremendo honor presidir esta comisión. Y si no hay más intervención, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.